Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Cómo han estado? Ok, bueno, veo que han tenido problemas con el laboratorio de función lineal, pero con el de cuadrática. He entendido que en otros grupos también ha presentado problemas el de la función lineal. El de la cuadrática, eh, ese sí da. Ah, bueno, ustedes envíenme en el informe solamente del, del laboratorio, pues, por el de la función cuadrática por el momento. Y yo voy a volver a activar, apenas organicen, pues, si tiene algún problema ese laboratorio, eh, para que lo envíen después, ¿sí? Entonces envíen por el momento envíen el de la función cuadrática, ¿sí? Profe, fue al Entonces contrario. envíen, Profe, fue al contrario. ¿sí? Con ese que envíen, pues, es suficiente. ¿Listo? Y Profe, miramos, aquellos que les haya dado el laboratorio de función lineal, no es que no lo hayan enviado, lo pueden enviar, sí, también les tengo en cuenta. Pero profe, obviamente el de la lineal es el la del nota pues, orden. definitiva va a ser sobre la función cuadrática, ¿listo? Para que no tengan entonces más inconvenientes con ese laboratorio. Sí, tengo entendido que ha presentado algunos problemas, no sé, algunos les da, otros no les da, no sé cuál será el problema, ya de todas maneras eso se envió a que lo revisen, porque pues debería Profe, dar pero por el problema escrito al contrario. los valores del voltaje y la temperatura, haya la pendiente de la función lineal, pero cuando va a hablar como la ecuación es que les presenta precisamente el problema, ¿cierto? A mí me pasó al contrario, profe. Sí, creo que tiene como es como caprichosito más bien, es como caprichosito más bien el laboratorio, no como cualquier dato, como que me parece que los datos tienen que ser muy exactos y como que es difícil uno medir precisamente las dos condiciones al mismo tiempo, ¿cierto? Es por eso que de pronto puede ser la exigencia del laboratorio. Tendría que tener uno pues como la visión muy rápida, ¿sí? Para poder visualizar los dos datos, ¿sí? Los reportes, pero del laboratorio también, del de la función cuadrática. Negro. ¿En qué unidad es que? Con fotos. Ah, bueno, vea una clave de pronto del compañero fue tomarle fotos. Sí, yo creo que yo también les había manifestado que fueran muy rápidos, que con la tecla de Windows podrían visualizar y pausar el voltaje y la temperatura, que tomándole fotos. Bueno, que habían estrategias porque era un poco caprichosito, pero no, pues que aparecía en negro. ¿Sí? Es el primero que me ha manifestado eso. ¿Alguien más le ha salido en negro el laboratorio? En negro cuando hacen Bueno, envíenme esas partes de lo que hayan podido hacer. Yo se lo envío precisamente a la, a la persona encargada. El miércoles vamos a hacer, esperemos que no rinda, pues deberíamos comenzar ya, para que el miércoles hagamos el laboratorio de las funciones de las desigualdades, ¿sí? Y de pronto ahí aclaran algunas de las dudas que tienen pues precisamente con ese laboratorio. Yo entonces pues voy a aumentar algunos días el laboratorio para que me lo envíen, ¿sí? Para que me envíen ese trabajo, les voy a dar unos días más. El miércoles, como les digo, vamos a trabajar en el de desigualdades para que ustedes aclaren de pronto si es que tienen algunas dudas con el laboratorio, cómo funciona ese de desigualdades, lo hacemos completo en clase. Esta taller la dedicamos solamente a hacer el taller
el laboratorio de desigualdades para que ustedes vean cómo funciona. Pero para entenderlo, lo de desigualdades necesitamos precisamente entender qué es una desigualdad. Las tres están en negro. Ah, ok. Mire que tienen problemas, a varios les ha pasado esas condiciones, de pronto cambiar de computador. Hay varias estrategias, pues. Bueno, yo les voy a dar unos días más y me van comentando, ¿sí? El miércoles volvemos a hablar a ver cómo les va, vuelvan a hacer el intento. No nos desanimemos todavía. Yo les voy a dar entonces precisamente unos días más y para que puedan pues precisamente solucionar esos percances que han tenido, ¿sí? Y el miércoles los desanimamos bien, que vamos a trabajar precisamente en el laboratorio de la función de las desigualdades. Bueno, yo voy leyendo pues, las preguntas que me van haciendo, pero también podemos ir comenzando, al menos para que veamos la primera parte de la función cuadrática que corresponde ya a la segunda parte de la unidad 2. César, mira las recomendaciones de tus compañeros y Carlos también. Los plugins que hay, ¿sí? Creo que en las condiciones de laboratorio en alguna parte decían que si necesitaban actualizar algún plugin, alguna cosa, se debía actualizar, ¿sí? Inténtenle. Yo les voy a aplazar otros días más el laboratorio, las fechas, para que me las envíen. ¿Listo? El de la lineal sí da Carlos, pero como dicen los compañeros, es muy esquivo para que salga la ecuación, pero tengo entendido que sí sale. Bueno, ahorita al finalizar volvemos y miramos a ver qué dudas quedan pendientes. Yo estoy muy pendiente de todo eso y he tratado de responderle lo más pronto posible. Es que precisamente, Carlos, los puntos que tomaste no son exactos. O sea, los puntos que tomaste de voltaje no corresponden exactamente al que estaba en la temperatura en ese momento. ¿Sí? O sea, es que ese es el detalle. Bueno, yo aquí no lo cargo porque es que se demora un ratico en cargar pero sí funciona. El miércoles, pues precisamente le sacamos entonces un ratico a esas condiciones. Como les dije, los datos tienen como unas muy precisos. De pronto vuelvo a intentarlo tomándole foto a la pantalla, guardando, volviendo a iniciar y volviendo a tomar foto para que tome los datos como muy exactos y me vuelves a comentar. ¿Listo? Ok. Bueno. ¿Visualizan la pantalla? ¿Sí? Bueno, hoy y esta semana, pues lo que estaremos trabajando precisamente será el tema, pues continuamos con números reales, pero nos vamos a enfocar un poco más en la parte de las desigualdades y el valor absoluto, ¿sí? Esos son los temas que vamos a trabajar esta semana. También vamos a tener un laboratorio de pero es muy sencillo el laboratorio de las desigualdades. Creo que ya con todo lo que le han luchado a estos dos se van a dar cuenta que es muy sencillo. Eso lo hacemos el próximo miércoles en clase, ¿sí? Eso lo hacemos el próximo miércoles en clase. Bueno, vamos a mirar qué es una desigualdad o qué es una inecuación. Importante, tema antes de comenzar esto, pues tema individual, y es porque en la plataforma no está, fue una propuesta, es algo que pues se quiere precisamente implementar. Obviamente,
aquí estamos hablando de desigualdades o inecuaciones, pero entonces la pregunta que surge es, ¿qué es una ecuación? ¿Sí? Una ecuación, ¿sí? Pues precisamente una ecuación que no se define acá sería precisamente un enunciado donde se comparan dos expresiones, pero con el signo de igualdad, ¿sí? Mientras que una desigualdad es un enunciado en el que se comparan dos expresiones mediante la relación mayor o menor que, mayor o igual, o menor o igual. Esos símbolos pues que estamos hablando son precisamente estos símbolos que ustedes, la relación de mayor, ¿sí? La relación de menor, la relación de mayor igual y la relación de menor igual, ¿sí? Que se utilizan para eso, para leer, por ejemplo, esta condición X, que en este contexto se leería X menor que 2, ¿sí? Aquí, en este contexto, se leería A menor o igual a menor o igual que B más C. Ahí estamos precisamente utilizando entonces las desigualdades y esta que es precisamente una de las utilidades que le vamos a dar a las desigualdades cuando precisamente tenemos una ecuación cuadrática, miren que aquí tenemos una ecuación cuadrática, pero ya no igualada a cero, sino que esta ecuación cuadrática va a estar mediante o expresada en una desigualdad, o lo que muchos libros dicen, desigualada a cero, ¿sí? Pero aquí ya tenemos, en vez de una igualdad, tenemos entonces es una desigualdad con la ecuación cuadrática. A diferencia de las desigualdades como solución, la solución de una desigualdad, que es lo que vamos a ver, la solución de una desigualdad, la solución da un conjunto. La solución de una desigualdad como estas da algo que nosotros vamos a llamar un conjunto, o lo que ustedes van a ver en la plataforma, un intervalo. Vamos a mirar algunos de esos tipos de intervalos, cuál es la representación de esos intervalos, cómo se representan. Inecuaciones, y vamos a mirar algunas posibilidades para que en la plataforma pues también está esta condición para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan estudiar. Yo como siempre pues trato de hacerles pues como una presentación adicional para que ustedes ya más o menos se guíen de qué es lo que tienen que estudiar en la semana, ¿sí? La inecuación menos 1 menor que x y x menor que 3. ¿Sí? Esta expresión que está acá precisamente nos está diciendo cuáles son los números o qué números existen que sean mayores que menos 1 y menores que 3. Entonces ustedes lo primero que deberían pensar es en una recta numérica, ¿sí? Donde en esa recta numérica pues va a estar, o van a tener varios elementos, pues va a estar el 0, va a estar el 1, el 2, el 3, el menos 1, menos 2, bueno, y escribir una serie de números en esa recta numérica,
Y entonces esta condición nos está diciendo los números que están entre 3 y menos 1. O sea que son todos estos números que están aquí en la recta numérica, ¿sí? Y por eso decimos, posee infinitas soluciones, pues todos los valores de x entre menos 1 y 3 verifican la desigualdad. Por tanto, el conjunto solución de la desigualdad puede verse intuitivamente como el tramo en la recta real que contiene al número menos 1 y al 3. Por ejemplo, esa desigualdad la cumple el número 2, porque el número 2 es menor que 3, pero es mayor que menos 1. El 1 la cumple, es menor que 3 y es mayor que menos 1. El 0 la cumple, es menor que 3 y mayor que menos 1. Pero aquí podemos sacar infinitos números que cumplen esa condición y son precisamente todos esos números que están en esta porción o en esta partecita de la recta real. ¿Sí? Pueden definirse estos conjuntos que dan solución a estas desigualdades de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos pues precisamente una introducción de un conjunto numérico. Aquí decimos que este conjunto tiene infinitas soluciones, y es porque hay infinitos números que son menores que 3 y mayores que menos 1, ¿sí? Existen infinitos. Exactamente. Eso también podría verse porque hay infinitos números en esa condición, hay infinitos Bueno, vamos a definir algunos conjuntos numéricos que van a ser importantes para el manejo de las desigualdades. O lo que normalmente en esta parte ustedes van a estudiar en cada uno de los módulos como intervalos. ¿Sí? Van a buscar precisamente en los módulos de clase la parte de intervalos, ¿sí? Y ahí van a encontrar pues precisamente esta condición que yo se los voy a representar rápidamente. Algunos, otros sí se los dejo para que ustedes los estudien a profundidad, porque en realidad los intervalos que vamos a estudiar o que vamos a utilizar son 9. Entonces, el primer intervalo que vimos o el que vimos en la introducción era precisamente el intervalo abierto. Vamos a mirar el intervalo abierto. Entonces voy a tomar una página nueva por acá. Entonces, el primer intervalo que les voy a definir, estamos en la recta numérica, ¿cierto? Entonces, existen porciones en la recta numérica, ¿sí? Diferentes, por decirlo así, partes de esta recta numérica donde se representan los números reales que ustedes van a clasificar o van a precisamente a definir dependiendo ciertas condiciones. Vamos a mirar cuáles son esas condiciones. Para definir los 9 intervalos, obviamente vamos a estructurar el primero. El primero que normalmente nos van a definir o que necesitamos es conocer el intervalo abierto. ¿Sí? Intervalo abierto. Normalmente lo representan como el intervalo A, B. Y es que son
un conjunto de números. Aquí, por ejemplo, los voy a representar a B. Son precisamente, y lo vamos a estructurar y lo vamos a leer así, el conjunto de números menores que B, pero mayores que A. Ojo, aquí hay algo importante. No se incluyen ni A ni B. ¿Sí? No se incluyen en ese conjunto. El chasis está disponible. ¿O qué es lo que no está disponible? Entonces, cuando ustedes les digan, por ejemplo, 2,6, son todos los números reales, ¿sí? Que cumplan la siguiente propiedad, que sean menores que 6, pero que sean mayores que 2, ¿sí? ¿Cuántos números hay aquí? Infinitos números. Infinitos números. ¿Cuáles números pertenecen? Por ejemplo, el 3, el 5, el 5,9, el 2,1 y una cantidad de números que cumplen, de que ustedes saben que son menores que el 6, pero son mayores que el 2. Pero no incluimos ni al 2 ni al 6. Bueno, eh, voy a hacer una pausa. Primero que todo, no lo voy a regañar, pero el compañero que hizo el rayón en el tablero, o lo borra o se va a dar cuenta que el rayoncito que hizo en el tablero nos va a acompañar durante toda la clase, ¿sí? ¿Pueden verla? Eh, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, hicieron otra. Y así, pues, va a ser más complicado entender. He visto el chat de varias observaciones que han tenido. Bueno, primera observación. Hay muchas preguntas que, por ejemplo, se pueden hacer por medio de los foros. Uno como docente trata de resolverlas lo más pronto posible, ¿cierto? Yo pues me he sentado a resolverlos y en estas conferencias me gusta sacarle los 15 primeros minutos a tratar de guiarlos o mirar qué dudas han tenido. Por ejemplo, en la parte de la función lineal les dije, si no les ha dado lo de la función lineal, mándenme lo de la función cuadrática, lo que hayan podido hacer. De todas maneras, sigan intentando. Si no han podido con la función cuadrática, con el laboratorio de la función cuadrática, pues vamos a darle unos días adicionales hasta que logren tener precisamente esa práctica, ¿cierto? El caso no es tenerla para allá, no. Yo puedo darles unos días más, pues posteriormente pues me tocará calificarlas, pero no importa. Con respecto a las temáticas del curso, bueno, nosotros tratamos de dar videoconferencias con las temáticas. Eh, eh, la parte pues de la disponibilidad que ustedes tienen para entender cada una de las temáticas, pues si ya uno en la mayor brevedad trate de responderle las dudas. Yo sé que hay personas que llevan mucho tiempo sin estudiar. Yo sé que hay muchas condiciones que hacen pues que precisamente la educación virtual todavía hay muchas barreras que no logra pues precisamente alcanzar, o precisamente para muchas personas sigue siendo algo difícil, ¿sí? Ok.
Listo, entonces, pues la idea es que miren, yo por eso les activé cada una de las actividades nuevamente, si tienen dudas, muchas de las actividades tienen 2 intentos, pueden buscar, pueden unirse entre compañeros, mirar qué falta en cierta unidad, qué no han entendido, tienen nuevamente plazos para las actividades, posteriormente las de la actividad número 2 volveré, las abriré para que puedan presentarlas. Bueno, hay muchas oportunidades y muchos plazos que se van dando para que ustedes tengan precisamente esas condiciones de alcanzar precisamente los objetivos de este curso, ¿sí? Como hay personas que de pronto llevan mucho tiempo o no llevan mucho tiempo en ver matemáticas para otras, las temáticas del curso ya las conocen porque en su profesión ya las vieron, quisieran que de pronto la materia fuera un poco más fluida. Entonces es tratando de mirar los dos niveles, ni correr mucho, ni tampoco ir muy despacio, porque pues, hay ciertos contenidos que debemos precisamente evacuar, hay ciertos contenidos que ustedes necesitan de preparación para otros cursos que se les vienen más adelante, y este curso les va a dar las bases, ¿sí? Bueno, Carlos, eso sí, eso tienen que hablar en las condiciones, hay materias que pueden volver a repetir, ¿sí? Cada una, cuando ustedes matricularon, pueden tener todas las condiciones. Bueno, intervalo cerrado. Continuemos con el intervalo cerrado. El intervalo cerrado, a diferencia del intervalo abierto, tiene la siguiente condición, que ya en vez de utilizar el mayor o el menor, en los intervalos cerrados vamos a utilizar los símbolos mayor que y menor que, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, el intervalo formado por los siguientes números, son todos los números, y lo vamos a escribir así, son todos los números en los reales, tales que x es menor o igual que 6 y mayor o igual que menos 5. Es decir, son todos los números que en la recta numérica, si ustedes lo representan, si ustedes representan este conjunto de números, van a tener la siguiente condición, pues van a tener el 0, y por acá van a tener el menos 5. Obviamente, se suele utilizar para diferenciar estos intervalos del intervalo abierto, se suele utilizar o un punto cerrado o algunos libros utilizan un corchete. Y son todos esos números que ustedes se les puede imaginar, se puedan imaginar que están en esta condición. Es decir, que sean mayores que menos 5, pero que sean menores que 0. Por eso la representación gráfica que les muestro acá, en la recta numérica, es una porción que está en azul, es porque son todos los números, incluyendo aquí, en este intervalo, si se incluye A y B. Se incluyen A y B, es decir, los elementos A y B pertenecen a lo que ustedes conocen o van a conocer como el intervalo cerrado, ¿sí? Y en la plataforma van a tener pues precisamente algunos ejercicios de esos intervalos, de cómo representarlos, de identificar precisamente números que estén ahí. Bueno, van a realizar diferentes actividades mirando o buscando la diferencia entre intervalos abiertos. Abiertos es que no incluye los extremos, cerrados es que incluye los extremos, ¿sí? Mauricio, recuerden, para cada clase hay un mismo link. Para las asesorías hay un link, para las videoconferencias hay un link. En los anuncios están precisamente cada uno de esos links. Bueno, vamos a mirar otro par de intervalos.
vamos a mirar estos intervalos rápidamente, que se llaman intervalos semiabiertos. Entonces se van a dar, o lo que ustedes van a entender por intervalos semiabiertos, es que pueden ser abiertos a derecha o a izquierda, por ejemplo, A, B y ser cerrado en B, o cerrado en A y abierto en B. ¿Qué características tienen estos intervalos? Que precisamente hay un extremo que está incluido, el otro no queda incluido dentro de precisamente el intervalo. Por ejemplo, el primero serían todos los números reales que son menores que B, menores iguales, pero mayores que A, ¿sí? Entonces, de un conjunto como estos, podríamos tener al intervalo 0,1, por ejemplo, 0,1, cerrado en 1. O sea, son todos los números que sean menores que 1. ¿Cuántos hay? Pues muchos números decimales. Y que sean positivos, mayores que 0, pero miren que no se incluye el 0. Mientras que el otro conjunto, la diferencia más grande con respecto al anterior es que ya va a ser cerrado en A, pero va a ser abierto en B. Y por ejemplo, podemos tener el intervalo 2,5. En este caso, se incluyen los, se incluiría el 2, pero se excluiría el 5. Por ejemplo, el primero sería el intervalo 0 hasta 1, y entonces son todos esos numeritos que a ustedes se les ocurra que están ahí. Punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. Sí, hay infinidad de números en este, precisamente en este intervalo. Una forma, entonces, para representar que algo es cerrado, como nota, vamos a escribirlo por acá, para representar que algo es cerrado, vamos a utilizar los corchetes, el menor igual y el mayor igual, para representar los intervalos precisamente cerrados o cerrado, coloquémoslo así. El intervalo cerrado. Mientras que van a utilizar paréntesis, menor igual y mayor igual para representar el intervalo, los intervalos abiertos. Esas son pues precisamente como las condiciones, ¿sí? Para tener precisamente el manejo de los intervalos abiertos y de los intervalos cerrados. Son conjuntos numéricos normalmente que tienen infinitos números. La diferencia entonces va a ser si son cerrados o abiertos, si incluyen el extremo o no lo incluyen. Hay otros intervalos en los que me voy a detener otro momentico, que son los intervalos que llaman rayos, ¿sí? O que tienen esta condición. Por ejemplo, si yo les digo todos los números menores que 10, ¿cuántos números menores que 10 hay? Entonces, ustedes pensarían, bueno, ese conjunto lo vamos a escribir así. El conjunto de los x en los reales, tales que x es menor que 10. ¿Cuántos conjuntos o cuántos números hay menores que 10? Entonces ustedes dirán, ah, bueno, menores que 10, hay una infinidad de números.
¿Sí? Hay una infinidad de números, entonces 10. Recuerden que como es menor, entonces utilizamos pues precisamente el paréntesis para indicar que son todos los números menores que 10. Utilizamos el paréntesis para indicar que cuántos números hay menores que 10. Entonces ustedes dirán, bueno, infinitos. ¿Sí? Lo que pasa es que muchos de esos números van a, el símbolo infinito es este símbolo que está por acá, que es como el símbolo infinito, ¿sí? No es un número, es un símbolo para representar que existe una cantidad infinita de términos. Como estamos hablando de menores que 10, entonces una cantidad infinita de números menores que 10, y que la mayoría son como, ¿a qué se deberá el menos? A que son infinitos los negativos que hay. O sea, cuando yo les digo, ¿cuántos números menores que hay? Ustedes me dicen 10. Menores que 10, ustedes me dicen, ah, hay infinitos. Hay una cantidad infinita de números que son menores que 10. ¿Sí? Entonces, el intervalo lo representamos. Como es menor, utilizamos el paréntesis. Y el infinito o el menos infinito es para indicar que en la recta numérica los números van a estar hacia la izquierda y que vamos a tener infinitos números hacia la izquierda y que cada vez que se aleja la flecha, cada vez que se aleja más, está buscando es números negativos, ¿sí? Infinitos números, pero negativos. O sea, vamos a tener infinitos números menores que 10. Pero también podemos tener infinitos números mayores que 10, ¿o no? Es decir, yo les puedo dar el siguiente conjunto. 10, más infinito. ¿Qué significa ese conjunto? Ah, que yo ya les estoy preguntando por el conjunto de los números reales que cumplen la condición de ser mayores o iguales que 10. ¿Sí? Miren la diferencia con el anterior. En lo anterior era menos infinito, 10, y era el conjunto de los x en los reales, tales que x era menor que 10. Es decir, todos los números reales que fueran menores que 10. En ese conjunto tenemos infinitos números. Menos 100, menos 1, 0, 2. Bueno, cantidad de números que son menores que 10. Cuando les digo números mayores o iguales que 10, entonces ustedes pueden escribir el siguiente conjunto. Ese conjunto va a tener los siguientes números, empezando desde el 10, el 11, el 12, el 13, así sucesivamente, porque este conjunto es un conjunto infinito, ¿sí? ¿Cómo se representaría en la recta numérica? Pues simplemente es hacer una línea recta, tomar el número 10, recuerden que utilizamos corchetes para indicar que es cerrado, 10, y que hay infinitos números mayores que 10, y por eso colocamos más infinito, porque la flecha hacia la derecha va buscando infinitos números, o nos está indicando que hay infinitos números positivos a la derecha, mientras que en la otra condición, cuando yo les daba la recta hacia la izquierda, cuando yo les daba la recta hacia la izquierda y les daba el 10, y en vez de utilizar corchete, utilizábamos paréntesis, utilizábamos el menos infinito, porque estábamos diciendo que hay infinitos números hacia la izquierda del 10 y que muchos van a ser no, si pertenecen, no. Estos conjuntos cumplen la propiedad que vimos en teoría de conjuntos, no la propiedad de pertenencia, sino la propiedad de inclusión. ¿Se acuerdan la propiedad de inclusión? Porque son subconjuntos de los números reales. Recuerden que los números reales son una recta numérica infinita, tanto a la derecha como a la izquierda.
Estos intervalos son pedacitos, son pedazos de esa recta numérica, ¿sí? Son como cortes, hacerle cortes a esa recta numérica, ¿sí? No, porque, por ejemplo, vamos a mirar algunas operaciones entre intervalos antes de pasar, o precisamente a pasar a mirar lo que vamos a mirar, conocer como ecuaciones lineales. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos el intervalo menos 1, 3, el intervalo 1, 5. Nos piden hallar la unión y la intersección de estos intervalos. Y aquí vamos a aclarar varias cositas. Vamos a aclarar primero que esos conjuntos siempre son conjuntos que tienen infinitos términos, ¿sí? Y vamos a recordar operaciones entre conjuntos como la unión y la intersección. Entonces, coloquemos por aquí el 0. Por aquí estaría el 1, el 2, 3, 4, 5. Bueno, continuamos por aquí con el 6, menos 1, menos 2, menos 3. El primer conjunto que nos dan es el intervalo menos 1,3. Vamos a representarlo gráficamente o vamos a pintar ese intervalo. Va desde menos 1, y recuerden que utilizamos paréntesis, porque el conjunto tiene infinitos términos. Un momento que esto se bloqueó. No sé qué le pasó. Ahora sí. Entonces, por aquí tenemos el 0, menos 1 y 2. Verifiquen lo siguiente. El intervalo menos 1, hasta 3, pueden ir identificando y me dicen cuál es la solución. Menos 1 hasta 3. ¿Cuántos números contiene ese intervalo? Pues este intervalo contiene una cantidad infinita de números. 2.95, 1.96, menos 0.3, 0.5, bueno, todos los números que a ustedes se les ocurra que sean menores que 3, ¿sí? No números enteros ni naturales, sino números reales, números reales. Pueden ser decimales también. El otro conjunto es conjunto 1,5. Entonces, en 1 vamos a hacer este paréntesis y en 5 vamos a hacer este corchete. Ese conjunto contiene estos números que están acá. Entonces, si yo les digo ahora, bueno, ayúdenme a intersectar el conjunto menos 1,3, intersectado el 1,5, y ayúdenme con la unión de menos 1,3 unido 1,5. Recuerden que la intersección de conjuntos, da un conjunto más pequeño o da los elementos comunes que tienen ambos conjuntos. La intersección es aquella región de la recta numérica donde he pintado con dos colores. Hay una parte que he pintado naranja y también en esa misma parte he hecho pinturas en azul. Se pueden dar cuenta que ese intervalo es el intervalo 1,3. Eso es lo que tienen en común esos dos intervalos. Y la unión. La unión, pues sería precisamente coger todo el conjunto completo, desde menos 1 hasta hasta 5. Entonces aquí tendríamos la unión, sería de menos 1 hasta 5 cerrado. ¿Sí? Esa sería la unión
Y miren que ambos conjuntos que tenemos acá son conjuntos infinitos. Y son subconjuntos de los reales. ¿Sí? Es muy importante que revisen eso, entonces busquen nuevamente qué es un intervalo abierto. En el módulo que tenemos del curso está muy bien estructurado, pero si necesitan más apoyo, pues hay algunos videos en internet que les pueden servir para comprender qué es un intervalo abierto, cerrado, ¿sí? Esas condiciones adicionales ustedes las pueden buscar. Ah, bueno, la intersección, recuerda que es lo que tienen en común, ¿sí? Yo los conjuntos los pinté. Al conjunto, menos 1,3 lo pinté de azul, ¿sí? Y eran los números que estaban desde el menos 1 hasta el 3, ¿sí? El 1,5, miren que el intervalo menos 1,3, al intervalo menos 1,3 también le pertenece el 1. El 1 está por acá. También le pertenece el 2. Entonces, cuando dibujé el intervalo 1,5, puedes ver que había una región o una parte entre esos dos conjuntos que se traslapan o, por decirlo así, tienen valores en común. Es esta región que estamos pintando acá. La región que está entre menos 1, entre 1 y 3, ¿sí? Entonces, la intersección es lo que tienen en común los dos conjuntos. La unión es coger el intervalo que pinté en azul, unirlo con el intervalo que pinté en naranja, y entonces la unión iría desde menos 1 hasta 5, ¿sí? Entonces la unión es unir los dos conjuntos, tengan o no tengan elementos en común, ¿sí? Y la intersección es buscar los elementos en común. Bueno, las desigualdades tienen bueno, Carlos, eso es porque por definición el conjunto 1,5, si verificas bien, no lo dieron cerrado en 5. ¿Sí? Bueno, unas propiedades, estas propiedades es bueno que las repasen porque lo que vamos a hacer para la solución del taller es solucionar algunas desigualdades, ¿cierto? Solucionar desigualdades lineales y desigualdades cuadráticas. Pero ya se va a hacer muy fácil el trabajo porque, por ejemplo, para las cuadráticas nosotros ya vimos la ecuación es la fórmula general. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Ah, sí. Simplemente los unes. Si no tienen elementos en común, por ejemplo, si unes los intervalos menos 1,3 unido 4,5. Eso en la recta numérica, pues, son dos intervalos. Uno sería menos 1, hasta 3 y el otro sería 4,5. Se puede ver que los dos intervalos son disjuntos, ¿cierto? Los dos intervalos son disjuntos, que no tienen elementos en común, es decir, su intersección es vacía, pero eso es un nuevo conjunto, y es un subconjunto de R. Lo que pasa es que no da continuidad en la recta, pero es la unión de dos intervalos. Bueno, una unión sería una... Pues no como suma, estaríamos diciendo que son elementos que están en un conjunto o en otro, ¿sí?
Bueno, propiedades importantes de los números reales y de las desigualdades. Todo número real, cuando se eleva al cuadrado, todo número real, cuando se eleva al cuadrado, es positivo. Todo número real elevado al cuadrado es positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado al cuadrado da 4. Y 4 es mayor o igual que 0. El único que cuando se eleva al cuadrado y sigue siendo igual al 0, pues es precisamente el 0. Pero cualquier número real que se eleve al cuadrado siempre se vuelve positivo, a menos que sea el 0, porque cuando el 0 se eleva al cuadrado da 0. Si A es menor o igual que B, entonces en las desigualdades podemos sumar a ambos lados la misma cantidad. Por ejemplo, 2 es menor que 3, pero si a ambos lados sumamos el 5, 2 más 5 sigue siendo menor que 3 más 5, porque precisamente 7 sería menor que 8. ¿Sí? Estamos utilizando precisamente algunas propiedades de las desigualdades para que ustedes las tengan en cuenta. También se puede restar. Si yo en vez de sumar 5 resto 1, ¿sí? 2 menos 1 sería menor que 3 menos 1, es decir, 1 es menor que 2. O sea, se puede sumar o se puede restar en las desigualdades. Y eso se cumple tanto para menor, mayor, mayor igual. Algunas propiedades pues importantes. Cuando yo tengo una desigualdad, 2 menor que 3, y multiplico ambos lados, por ejemplo, por 2, ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Se mantiene o no se mantiene? Se mantiene. Es decir, 4 menor que 6. Un ejemplo con... ¿Sí? Ahora, vamos a mirar algunas condiciones. 5 menor que 8. Ahora, voy a dar varias condiciones y me van a decir 5 menos 3, ¿cómo es comparado con 8 menos 3? 5 más 6, ¿cómo es comparado con 8 más 6? 5 por 2, ¿cómo es comparado con 8 por 2? 5 por menos 3, por menos 3, por ejemplo, ¿cómo es comparado con 8 por menos 3? En el primero, 5 menos 3 es 2. ¿Sigue siendo menor que 8 menos 3 o no? O sea, aquí la desigualdad se mantiene. Porque el primero daría 5 menos 3, daría 2. 8 menos 3 daría 5. Esta se mantiene. 5 más 6 es 11. Es menor que 8 más 6, que es 14. 11 es menor que 14. ¿Cierto? Miren que aquí pues precisamente tenemos 11 menor que 14. ¿Sí? Aquí, 5 por 2, 10. Esto sería 10 menor que 16. Pero miren la otra condición. Esto sería menos 15 y este sería menos 24. Resulta que menos 24 es más pequeño que 15. O sea que la desigualdad cambió. Y miren lo que pasó. Teníamos un menor y pasamos a un mayor. Es decir, que cuando en una desigualdad, lo que vamos a colocar aquí, nota, en toda desigualdad, si se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Y eso es una
condición de las desigualdades. Si la desigualdad es menor, cuando se multiplica por más, se vuelve mayor. Si es mayor y se multiplica por menos, se vuelve menor, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, menos 3 menor que menos 1, si multiplican por menos ambos lados, es menos 1. Si multiplicamos, por ejemplo, por menos 1 a ambos lados, aquí tenemos menos 3, menor que menos 1, menos 3 por menos 1 y menos 1 por menos 1, esto hace que inmediatamente la desigualdad cambie, ¿sí? Es una condición que van a utilizar o que vamos a utilizar precisamente para las desigualdades, ¿sí? Para las desigualdades. Ah, claro, recuerden que multiplicar, uno puede multiplicar ambos lados por un número negativo y puede multiplicar por una fracción. En ese contexto, Juan Daniel, la multiplicación por una fracción se volvería como la dividir por un número negativo, ¿sí? Y también cambia. Bueno, aquí hay varias entonces propiedades. Llegaríamos hoy hasta acá. ¿Qué nos queda faltando para la clase, para el laboratorio, que es lo importante? Vamos a hacer la solución de unas desigualdades cuadráticas. Lean bien en la clase, lo que es solucionar una desigualdad y una ecuación lineal, porque en el taller me voy a enfocar prácticamente a solucionar ecuaciones cuadráticas, cómo se trabajan, y solucionamos el laboratorio, que es precisamente una ecuación cuadrática, ¿sí? Una desigualdad cuadrática de cómo se trabaja. Sí, obviamente este material, pues, que estamos trabajando, yo como siempre se los comparto para que ustedes miren, ¿sí? Esto lo queríamos en la próxima clase, resolver la siguiente desigualdad, ¿sí? Porque precisamente vamos a trabajar las desigualdades de ese tipo de laboratorio, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer precisamente en el taller. Entonces, yo aquí ya pues les di la introducción. En el taller espero que podamos resolver una ecuación lineal, una ecuación cuadrática y resolver el laboratorio. Esa sería la idea pues del taller, ¿sí? Y obviamente atender pues las demás dudas que ustedes tengan con respecto a las diferentes temáticas de, de lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, como condición, pues traten de realizar en todo el laboratorio la ecuación cuadrática. Denle un último intento a la lineal, si pueden hacerlo, si no me envían entonces lo que puedan hacer de la ecuación cuadrática que funciona es un poco más estable. No es tan caprichosa. La ecuación lineal sí funciona, pero es un poco más caprichosa, ¿sí? No se desanimen, vamos para adelante, cualquier duda que tengan de las temáticas, si necesitan videos adicionales, si necesitan más espacio para resolver ciertas actividades que no hayan podido resolver, me dicen. Yo hoy, por ejemplo, les di para que pudieran resolver algunas actividades adicionales, pero si más adelante necesitan nuevamente, es decir, desde que no superen pues los intentos permitidos que tienen pues como cada una de las evaluaciones, yo se los puedo habilitar, ¿sí? El taller, el laboratorio, pues recuerda que está en la parte de evaluaciones. Y los módulos, y en la plataforma donde dice módulos está pues respectivamente la teoría de todo lo de ecuaciones de desigualdades. ¿Sí? Deme, Jorge. Ah, bueno, yo les voy a colocar la nueva fecha, ¿sí? Voy a darles esta misma semanita que van a tener precisamente el de ecuación cuadrática también, que lo van a trabajar. Entonces les voy a ampliar ese plazo también puede ser que me lo entreguen con el de la ecuación, con el de la desigualdad, con el laboratorio de desigualdades, ¿sí? Ok, bueno, con mucho gusto, los dejo porque ya el otro profe está que empieza clase. Mm, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de estas evaluaciones, no se me desanimen,
pregunten en ese foro, pregunten, ¿sí? Y eso sí, traten de mirar las clases, de mirar la teoría, ¿sí? Con mucho gusto, Carlos. Que tengan una feliz noche.